¿Qué tal estáis, inversores? Traemos un nuevo vídeo al canal. Este vídeo es muy especial porque estamos publicando por primera vez una tesis de inversión en profundidad que nosotros solemos realizar con los alumnos dentro del proyecto Pioneros en el grupo avanzado de manera interna. Así que es la primera vez que publicamos algo así en el canal de YouTube. Lo primero, espero que os guste estos talleres de valoración que hacemos dentro del proyecto Pioneros, y además lo he hecho público porque hemos traído a un invitado de excepción para que nos explique a profundidad una tesis de inversión sobre la empresa Nintendo, y para ello hemos invitado a un viejo conocido ya dentro del proyecto Pioneros como es Carlos Santiso, que es gestor de Icaria Capital, y estuvimos hablando a profundidad del análisis cualitativo, cuantitativo de la propia empresa. Estuvimos hablando del valor oculto que tiene, también del management y de las implicaciones que tiene para que cotice tan barata frente a otras empresas del sector. Estuvimos explicando a profundidad un montón de cosas que seguro que os van a aportar muchísimo valor. Además, yo ya lo publiqué anteriormente en Twitter si os apetecía que publicáramos esto en el canal de YouTube, y la verdad es que fue un apoyo abrumador, así que aquí tenéis, lo prometido es deuda, aquí tenéis esta tesis de inversión. Es una tesis de inversión que además ha sido un coloquio muy ameno que seguro que disfrutas. Como siempre os digo a todos los suscriptores del canal, si os gusta este vídeo, lo primero que le tenéis que dar es un buen me gusta y compartirlo con más gente que le interese el mundo de la inversión, y también os pido que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para no perderos ninguna notificación de nuevos vídeos. Además, estamos viendo que los vídeos anteriores están teniendo muchísimo apoyo, así que merecerá 100% la pena que te suscribas porque vas a recibir muchísimo valor. Y también, si quieres más información de todo lo que trabajamos dentro del proyecto Pioneros, si quieres ver cómo te formamos desde cero hasta un nivel avanzado de la gestión de tus finanzas personales y no sabes muy bien por dónde empezar en el mundo de la inversión a largo plazo y quieres una formación seria y de rigor, puedes acceder a lo que sería esta formación, en la que la página que tenemos habilitada para poder acceder es www.inversionracional.com/proyecto pioneros, y además lo vas a tener toda la información en la zona de descripción. Ahí encontrarás la teoría, encontrarás también los temarios que te trabajan, encontrarás también las plazas disponibles y las siguientes ediciones. Así que si quieres más información, métete en el enlace y directamente te llevará ya a lo que sería la página de Inversión Racional. Sin más, te dejo con lo que sería esta tesis, espero que la disfrutes y danos tu feedback si te gusta para seguir publicando estas tesis, que es la primera vez que publicamos estas tesis de manera para que todo el mundo la pueda ver fuera de lo que sería el círculo interno del proyecto Pioneros. Así que, sin más, espero que te guste la tesis y nada, un abrazo y hasta luego. Ok, pues comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Empezamos con una nueva sesión dentro del grupo avanzado del proyecto Pioneros. Habíamos quedado pendientes, ya estuvo por aquí Carlos Santiso en anteriores sesiones. Hicimos una sesión sobre la cartera permanente, pero también hablamos del mundo de las opciones y hablamos de muchas cosas. Y había quedado pendiente pues hacer un taller de valoración. Es un nuevo formato que vamos a trabajar dentro de lo que sea el proyecto Pioneros, y lo vamos a hacer trabajando con una empresa que Carlos conoce bien a fondo y que a mí también me gustaría charlar sobre ella, que es Nintendo. Vamos a hacer un monográfico en esta sesión de lo que sería Nintendo. Esta sesión en la que vosotros vais a poder preguntar cualquier tipo de duda, que además vamos a intentar desarrollar, como nosotros solemos desarrollar luego las tesis de inversión dentro de Pioneros, que veremos por un lado pues una especie de resumen inicial, luego iremos al modelo de negocio e iremos poquito a poco avanzando hasta lo que sería un análisis más cualitativo, ¿ok? Así que nada, bienvenido Carlos otra vez al proyecto Pioneros. Esto ya es ¿Qué como tal, tu casa. Luis? La verdad que sí, pero me lo pasé muy bien la última vez y Genial. creo que esta vez será igual. Muy bien, eso espero, porque seguro que sacamos muchas cosas y que va a quedar genial. Lo primero de todo, vamos a hablar un poquito de Nintendo a modo de introducción. Yo creo que la mayoría de la gente conoce lo que es la empresa Nintendo, pero para los que no lo conozcan, ¿nos puedes hacer como una especie de resumen, una research note tuya de cuáles son los puntos claves para la tesis de Nintendo y por qué te llamó la atención de profundizar en ella? Coméntanos un poco.
Bueno, primero, me llamó la atención porque es mi compañía de videojuegos favorita desde que tengo uso de razón, desde Ujú. que tuve la Game Boy con el Tetris, que creo que fue el primer juego que tuve. Entonces, ya solo por eso es, digamos, la compañía de mis amores. En cuanto al mundo de los videojuegos, que es algo que siempre me ha gustado mucho. Hace muchos años que no disfruto jugando a videojuegos, porque ahora dedico el tiempo a otro tipo de cosas, pero sí, la sigo llevando en el corazón. Eh, Siempre quise tenerla en cartera, pero no la teníamos porque no estábamos entendiendo bien el modelo de negocio. Lo estábamos entendiendo como lo entiende la mayor parte del mercado. El 90% de los analistas, desde mi punto de vista, entienden mal Nintendo. Y yo en su momento, hace año y poco, también lo entendía mal. Pero este año hizo clic en mi cabeza, me fui dando cuenta en las conference calls que daban, leyendo los reportes anuales y sobre todo siguiendo el día a día de Nintendo, porque yo no solo veo los informes anuales, sino que estoy al día de absolutamente todas las noticias que van sacando. Fui atando cabos y me di cuenta de que el modelo de negocio estaba cambiando y que el miedo que tenían los grandes analistas, que explicaremos luego en profundidad cuál es, no existe a día de hoy y bueno, pues que al precio del que estaba era una gran oportunidad y que podía incorporar una de mis grandes debilidades. Es un poco como Apple, Ujú. es otra de mis debilidades, no la tengo en cartera porque considero que está muy, muy cara, pero en el caso de Nintendo considero que está muy barata. Entonces tengo la suerte de poder tener la compañía de mis amores en cartera y a buen precio. Nintendo, digamos que es la marca de videojuegos más, o sea, la empresa de videojuegos para mí más potente del mundo por calidad de IPs. Las IPs son como las sagas, las marcas que tiene la propia Nintendo, pues Zelda, Mario Bros, Mario Kart, Super Smash Bros, tiene muchísimas. Y Pokémon. Ujú. Son, digamos que entre los 25 juegos más vendidos de la historia, Nintendo tiene unos cuantos. Y bueno, pues básicamente esa es una de las grandes potencias que tiene, que no ha explotado nunca sus marcas. Nintendo también es fuerte en el desarrollo de hardware, esto sería consolas. Los juegos es software, las consolas es hardware. Es Ujú. una parte importante de sus beneficios y es lo que aporta más ciclicidad a la compañía, que luego comentaremos un poco sobre esto porque es uno de los puntos fundamentales. Entonces, por simplificar, Nintendo es una empresa que fabrica consolas y que produce y distribuye videojuegos. Todo in the house, todo lo hace la propia Nintendo. Genial. Has dicho una de las cosas que has dicho bastante tajante es que para ti es la mejor empresa de videojuegos del planeta. También, como bien dices, porque te gusta mucho, porque eres un fanático de lo que son los juegos de Nintendo. Pero, claro, vamos a profundizar un poco más. Es una empresa que yo también me he documentado bastante. Además, tengo que reconocer que yo también la tengo en cartera. O sea, desde hace no mucho, pero con siempre en este vídeo siempre pondré el disclaimer, ¿vale? De que esto no es ninguna recomendación directa de inversión, ni mucho menos. Cada uno tiene que hacer su trabajo correspondiente. Pero es una empresa que, como tú bien dices, tiene una ciclicidad por el tema del hardware, pero que luego tiene un IP o tiene, como si dijéramos, unas franquicias dentro que son difícilmente replicables y su modelo de negocio también parece ser difícilmente replicable. Así que me gustaría que una vez que hemos hecho más o menos esa reseña de la empresa, que profundizáramos un poquito más en lo que es el modelo de negocio de Nintendo. Eh, Así que empezamos por ahí para que la gente, que a lo mejor los que no sean muy gamers o los que no vengan de la generación más millennial como nosotros, que hemos disfrutado con el Mario Bros. Desde muy pequeños, vamos a comentarles y vamos a ponernos en situación de la gente que no conoce para nada Nintendo y vamos a intentar segmentar, ¿no? Cuáles son sus modelos de negocio principales. Coméntanos un poquito para que nos sumerjamos un poquito más de lleno en esos segmentos más importantes de la empresa y donde de verdad sale el dinero. Perfecto.
Pues Nintendo es una de las primeras compañías de videojuegos relevantes, digamos que de las más conocidas es la más antigua. Ujú. A lo largo de los años ha desarrollado una serie de IPs, que son como marcas de videojuegos, que se han convertido pues, en las más potentes del mundo. Por eso digo sin duda, de forma objetiva, que Nintendo es la mejor compañía de videojuegos porque tiene los videojuegos con más ventas. La gran diferencia entre Nintendo y otras empresas de videojuegos es que Nintendo distribuye de forma exclusiva sus juegos única y exclusivamente en su plataforma. Ujú. Creo que no hay ninguna otra compañía de videojuegos que haga esto, solo Nintendo, si no me equivoco. Ujú. Y bueno, pues eso es una clara ventaja competitiva, porque si eres capaz de vender una consola que se sustenta principalmente, como ha sido históricamente, más o menos el 70% de los juegos que estaban en el catálogo de Nintendo eran de la propia Nintendo. Si eres capaz de sustentar una consola a lo largo de más de 30 años, única y exclusivamente con tus juegos, pues se podría decir que tienes un MOAT. Mm. Y básicamente, si cada década ha ido a más, como está sucediendo ahora mismo, digamos que estamos en la época más dorada de Nintendo, después de Nintendo Wii, que fue aproximadamente hace 13 años. Entonces, partimos de eso. Es la compañía para mí de videojuegos con el mayor MOAT, porque son las marcas, las IPs más robustas, con mayor legión de ¿Desde, fans. desde cuándo cotiza Nintendo? Para No saberlo. sabría, no sabría decírtelo, pero desde antes del año 2000, si no me equivoco. O sea, la Vale, crisis.com la sufrió. Debe de llevar vale, genial. cotizando unos 25 o 30 años, Ujú. más o menos. Pero Pero bueno, ha con ido evolucionando. el segundo ciclo dorado que está viviendo es ahora, justo, ¿no? Es ahora. Sí, el primero fue entre 2005 y 2009, si no me equivoco, que fue cuando sacó Nintendo Wii. Ujú. Es la consola más exitosa de Nintendo, creo que con 113 millones de usuarios. Todo de Ujú. memoria pueden bailarme porque Nintendo es una compañía que hace un mes que no miro los números. Sigo a diario su evolución y demás, pero los números los digo de memoria de hace un mes. Y bueno, a día de hoy Nintendo Switch ya ha superado los 80 millones de consolas, si no me equivoco. Es bastante probable que en 2021 supere los 100 millones en un periodo inferior al que lo consiguió Nintendo Wii, por lo que podríamos decir que estamos en la etapa más dorada de Nintendo. Sí Ujú. que es cierto que antes Nintendo tenía la línea de juegos, que vamos a dejarla aparte porque no tiene mucho que hablar, simplemente son juegos con un MOAT muy relevante, pero por otro lado tenía la línea de hardware, que sí que es bastante importante porque ha habido un cambio gigantesco en la forma de afrontar Nintendo el negocio. Y me explico. Históricamente Nintendo, cuando digo históricamente es desde sus inicios, siempre ha tenido una consola portátil y una consola de sobremesa, siempre, con catálogos independientes. Recordar cuando estaba la Game Boy, pues estaba Nintendo, cuando estaba la Nintendo Wii estaba la DS, luego la posterior 3DS. Siempre han sido complementos, cada consola con su catálogo de juegos diferente, con sus especificaciones diferentes y su forma de jugar totalmente diferente. Una era una portátil y la otra era una sobremesa. Esto está bien porque diversificas la línea de negocio, pero también tiene sus inconvenientes. Los inconvenientes son que tienes que desarrollar internamente en I+D dos segmentos diferentes, o sea, tienes que tener una potencia bastante importante porque Nintendo se caracteriza por innovar, siempre saca consolas muy diferentes a las demás porque no se basa en la potencia, sino se basa en la originalidad. Entonces, necesita unos equipos y un gasto en I+D bastante potente para desarrollar ambas líneas, porque tanto la portátil como la sobremesa siempre se han caracterizado por innovar. Ujú. Además, necesitas dos líneas de marketing para desarrollar la rama comercial de las dos consolas con enfoques totalmente contrapuestos. Para mí no hay sinergia ninguna porque son enfoques muy diferentes.
Y luego necesitas dos equipos de desarrollo diferentes, unos enfocados y familiarizados con el lenguaje de portátil, que no solo es hacerlo, tienes que familiarizarte con el lenguaje y cuanto más años llevas, más puedes explotar la potencia de una consola. Y bueno, pues esto conlleva unos sobrecostes, en mi opinión, a pesar de tener dos líneas diferentes de ingresos, conlleva unos sobrecostes y unos sobreesfuerzos importantes. Además que, digamos, que la mayor importancia de una consola, lo que más le diferencia de las otras, son las exclusividades y la amplitud de su catálogo. Si tú divides el catálogo en dos, estás dividiendo tus esfuerzos en dos, a mayores de todo lo que comentaba antes, que conlleva unos mayores costes. A día de hoy ha cambiado que ya no hay portátil y sobremesa, simplemente hay una consola que es portátil y es sobremesa, que es Nintendo Switch. Nintendo Switch, para el que no la conozca, es un planteamiento súper innovador. Cuando salió rompió el mercado, literalmente. Un acierto absoluto de Nintendo, que además venía del mayor fracaso de su historia, que era Wii U. La Wii U, ¿no? Sí, tuvo una base de usuarios de 13 millones. Para que os hagáis una idea, Nintendo venía de la consola más exitosa de su historia, que era Nintendo Wii, con 113 millones de usuarios, y pasó de 113 millones de usuarios a 13 millones de usuarios, en el punto álgido de ambas, o sea, una diferencia de 100 millones. Pues después del mayor fracaso de su historia, Nintendo se reinventa y saca Nintendo Switch, que es para mí el mayor acierto que han tenido nunca. Nintendo Switch te permite, cuando la tienes conectada como una consola, que es simplemente con lo que se llama un dock, con un soporte donde colocas la consola, jugar en modo sobremesa a través de la tele. Y bueno, su gracia no son los gráficos, es lo que comentaba, la originalidad, las exclusividades y demás. Para mí es una consola mágica. Y luego tienes la opción que estás jugando en sobremesa y simplemente levantas la consola del dock, del soporte, y puedes estar jugando en portátil, sin encender ni nada, es algo directo. Y al revés, estás jugando en portátil y simplemente la conectas en el dock y se enciende la tele sola y se pone el juego sin que tú toques nada. O sea, es una facilidad de uso salvaje. ¿Qué consiguen con esto? Han unificado todo. Ya no tienen dos equipos de marketing, ya no tienen dos catálogos, ya no tienen dos equipos de desarrollo, ya no tienen nada dos. Todo se ha unificado en una única consola que abarca los dos públicos de Nintendo, que son el de portátil y el de sobremesa. Y esto es un game changer absoluto. O sea, es uno de los pilares de la nueva Nintendo, digamos. Vamos a hacer una especie de esquema mental para los que a lo mejor no les haya quedado claro. Hemos empezado hablando de lo que serían las consolas de éxito. Al fin y al cabo, por lo que hemos estado hablando, hay dos hilos conductores. Por un lado lo que es el hardware, por otro lado lo que es el software. Pero dentro de ese hardware o de ese software hay como diferentes etapas y como tú bien has dicho, Nintendo, una de las grandes ventajas que tiene frente a la competencia es que tiene toda la cadena de generación de valor, ¿no? Es decir, desde lo que sería crear los videojuegos desde la nada o con ya con las licencias que ya tienen o con las marcas registradas que ya tienen. Luego, como si dijéramos, producirlo, publicarlo y luego venderlo a través o consumirlo a través de lo que sería el hardware. No sé si habría alguna empresa que pudiera tener ese mismo modelo de negocio o es la única que hay actualmente en el mundo. Coméntanos un poco esta generación de contenido de lo que sería lo más básico, que es la idea del videojuego, hasta lo que sería jugarlo en el hardware. Coméntanos esa segmentación que marca Nintendo paso a paso, para que nos hagamos una idea de cómo funciona el modelo de negocio entero. A ver, los grandes competidores que son Microsoft con Xbox y Sony con PlayStation también tienen exclusividades y también tienen bastantes. Lo que pasa es que
no es lo mismo. Digamos que Nintendo es el que tiene las exclusividades más históricas y que, bueno, que tienen décadas detrás. Básicamente, compiten en la misma línea. Sony y Microsoft también producen su propio hardware y desarrollan su propio software, pero el software de Microsoft y de Sony propio es mucho menor en peso que el de Nintendo. Tiene una relevancia sobre el catálogo muy inferior. Entonces, bueno, básicamente en el mundo de las consolas, cuando eres Sony, Microsoft o Nintendo, tú sacas una consola para una nueva generación o la que corresponda y puedes desarrollar internamente las exclusividades que tú tengas, que en el caso de Nintendo la mayoría las conocemos y en el caso de Sony pues serían The Last of Us, Uncharted, etc, etc. Y luego están las third parties, que son las compañías ajenas a Microsoft, Sony y Nintendo, las que no tienen que ver con ellos, que sería Ubisoft, Electronic Arts y demás marcas, Activision, que crean juegos para poder jugar tanto en PC como en otras plataformas. ¿Qué hace que las third parties se decanten por publicar juegos en tu plataforma o no? El número de usuarios que tengas. Al final, a las third parties lo que les interesa es vender. Cuando tú tienes una base de usuarios de 100 millones, pues están mucho más incentivados a vender que si tienes una base de usuarios de 13 millones como tenía Wii U. Básicamente, para que entiendan los que nos están viendo, en Wii U apenas había juegos de terceras compañías, solo había juegos de Nintendo, y en Nintendo Switch pues hay muchísimos juegos de otras compañías. Y sobre todo, algo que le diferencia mucho a Nintendo de Microsoft y de Sony, que antes no le diferenciaba tanto, es el contenido independiente, los juegos indie, que digamos que están viviendo una época dorada. Cada vez tienen más tirón, cada vez tienen más ventas y están saliendo auténticos bombazos de esa línea de juegos independientes, que de hecho yo solo juego juegos independientes. Y las principales plataformas de venta para juegos indie son o Steam, que es una plataforma para PC de descargas digitales, o Nintendo Switch. Y es muy interesante el auge de los juegos independientes porque para una compañía como Nintendo eso es algo muy importante. Nintendo, cuando se vende un juego digital en la Nintendo eShop, que digamos que es la tienda digital que tiene Nintendo, se lleva, si no es propio, si es propio se lleva el 100%, si es de terceros se lleva el 30%. Es mucho más interesante para Nintendo la distribución digital en la Nintendo eShop que la distribución en tienda, porque en tienda tienes que ceder margen al distribuidor y a la tienda. O sea, y a lo mejor te queda en un 20, ¿no? En vez de en un... Sí, te dejas dinero por el camino. En nuestro análisis eso es algo que señalamos con detalle, que hay mucha diferencia entre vender un juego digitalmente y vender un juego en tienda física. Es un cambio absoluto. Y en el caso de los juegos indie, pues prácticamente el 99% se venden solo de forma digital. Entonces, cuanto más crezca el volumen de ventas de juegos indie, más ingreso en vena que se lleva a Nintendo con coste cero, porque ten en cuenta que el coste lo asume la compañía independiente y Nintendo lo que hace es llevarse un 30% de esa venta gratis. Entonces, esto al final es efecto bola de nieve. Cada vez tiene una base de usuarios más amplia, creciendo muy por encima de los rivales, cada vez se hace cada vez está más asociada al juego independiente y es ingreso que te llevas. Y los juegos independientes son muchos en volumen, salen una barbaridad de juegos anualmente. Entonces, estarse convirtiendo en una plataforma tan potente, sigue siendo la número uno Steam, pero estarse convirtiendo en una plataforma tan potente como Steam para el juego independiente es algo que desde luego que se va a notar mucho en los márgenes. Y en relación con esto, que es un punto que es importantísimo en el caso de Nintendo, de cualquier compañía tecnológica, las compañías tecnológicas antes, las compañías de videojuegos antes,
cotizaban más baratas. A día de hoy cotizan entre 25 y 30 veces beneficios, más o menos, es la media. Salvo Nintendo, que cotiza 13 veces beneficios, pero eso es otra cuestión. Lo normal es cotizar entre 25 y 30. ¿Por qué? Pues porque las compañías de videojuegos a día de hoy tienen un modelo de negocio menos cíclico de lo que era antes, y luego entraremos en el modelo de suscripción y demás, pero sobre todo porque la transición hacia la venta digital, en el caso de Ubisoft, en el caso de EA, en el caso de Activision, que representan prácticamente el 80% de las ventas, es decir, de cada 10 juegos que se venden, 8 se venden de forma digital, ha hecho que los márgenes se expandan una barbaridad. O sea, hemos tenido crecimientos en márgenes de 150 puntos básicos, creo que en algún caso llegan a los 200 puntos básicos. Y claro, a mayor margen, ganas más dinero, compañía de más calidad, mayor múltiplo. Digamos que el sector de los videojuegos ha vivido como un re-rating. A día de hoy es un sector de más calidad, más atractivo y cotiza bastante más caro. ¿Por qué comento toda esta historia tan densa? Porque Nintendo es lento, Nintendo siempre va por detrás, hace las cosas muy despacio, eso sí, las hace muy bien, que es importante. Y al contrario que la mayoría de compañías de videojuegos top del mundo, que tienen un 80% de las ventas a nivel digital, Nintendo no llega al 50%. Por lo que el recorrido que tiene Nintendo para expandir márgenes es gigantesco, porque no hay recogido aún en precio la expansión de márgenes que pueda haber una vez las ventas digitales representen más. No creo que lleguen al 80 o 90% como en otros casos, porque a los jugadores de Nintendo les gustan los juegos físicos, pero no sería descartable que llegase al 70% más o menos, y eso se va a notar sí o sí en los márgenes. Creo que es una parte muy, muy importante. Vamos a hacer la radiografía para hacer el esquema mental, ¿vale? Por un lado tenemos lo que sería la venta de hardware y la venta de software. No sé si te acuerdas de los porcentajes que representan en el total de las ventas cada uno de ellos, aproximadamente. Depende mucho del periodo de consola. En las fases iniciales de venta, es decir, cuando sale una consola, pesa muchísimo más el hardware que el software, porque la base de usuarios es pequeña, entonces el software se vende menos, los juegos se venden menos. Lo que se suele utilizar en el sector es el tie ratio, que lo que viene a decir es cuántos juegos se venden de media por cada consola que hay, por cada usuario. En el caso de Nintendo está en el entorno de 2. Entonces, empieza pesando mucho el hardware y cada vez va pesando menos. Ahora mismo yo creo que está, no sabría decirlo, pero debe de rondar 50-50 y cada vez será menos representativo. Vale, sí. Cada vez se venden más juegos. Entonces, si tiene ese 50-50, vamos a ponerle, tú lo que estás comentando es que una vez el modelo de negocio, que antes era mucho más cíclico, que era depender de un buen lanzamiento del hardware, y si no había un buen lanzamiento, esto no traía consigo la compra de más software o de más videojuegos. Claro, estamos pasando a un modelo de negocio como el que estás comentando, en el que ahora va todo a través de esa suscripción, de ese marketplace, a través de Nintendo, de esa membresía que te hace que los ingresos recurrentes sean mayores, y que además lo que estás comentando es que la digitalización, los márgenes están aumentando, esos márgenes operativos están aumentando. Pero claro, lo que tendríamos que ver o estudiar en esta tesis en cuanto al tema de los ingresos es ver cómo está perdiendo peso lo que es el hardware frente al software, y cómo está ganando, perdiendo peso lo que es lo digital frente a lo físico, ¿no? De los videojuegos. Sí, desde luego. Bueno, ahora a día de hoy, estoy viéndolo ahora mismo en el modelo, representa un poquito más hardware que software, pero el año que viene representará más software que hardware. Has comentado puntos importantes que no he tocado aún, como es el modelo de suscripción. Vale. Hace 10 años no existían los modelos de suscripción prácticamente en el sector de los videojuegos. Pero a día de hoy, tanto Sony como Microsoft como Nintendo, si quieres poder disfrutar del juego online, tienes que pagar una suscripción.
En el caso de Sony creo que son 9,99, en el caso de Microsoft parecido, y en el caso de Nintendo tan solo son, si no me equivoco, 5 euros, Pero 4,99. tú no puedes comprar esos juegos indie que tú estás comentando o otros títulos, tú los puedes comprar directamente sin tener que tener esa suscripción, ¿no? Correcto. Son Vale. servicios separados. Por un lado tienes la Nintendo Shop, que todo usuario que sea propietario de una Nintendo Switch tiene acceso a ella, pague o no. Y por otro Vale. lado tienes Nintendo Switch Online, que lo que te permite es poder jugar online a los juegos con amigos o competir con gente desconocida a nivel internacional y demás. O también, pues, te regalan juegos cada X tiempo, bastante interesantes, y demás ventajas que te proporciona el tener acceso a eso. Ahora mismo hay, de los 80 y pico millones de usuarios que tiene Switch, más de 30 millones están pagando la suscripción de los 5 euros. En el caso de Sony, Perdona, ¿has dicho de los? Que no te he de escuchado los, antes. de los más de 80 millones que hay de usuarios de Nintendo Switch, más de 30 están pagando el servicio de suscripción. Es Vale, más o menos muy la bien. relación que tiene Microsoft y Nintendo, en torno al 33-34% de la base de usuarios. Creo que irá incrementando, sobre todo en el caso de Nintendo, que es muy económica. Y bueno, eso reduce la ciclicidad, porque ya tienes un ingreso recurrente todos los meses, es un pago mensual o anual, que vendas o no juegos, te entra en vena. Si no tienes el servicio de suscripción, no puedes jugar online. Es eso en Sí. cualquier consola a día de hoy. Lo preguntan por aquí algunos pioneros. Dicen, ¿no se puede jugar online sin ser suscriptor? No. No. Eso en ninguna consola. A día de hoy, para poder jugar online, hace falta pagar el servicio. Y bueno, eso reduce la ciclicidad de la consola, pero sobre todo el punto clave de la tesis, que reduce muchísimo más la ciclicidad de la consola y que es lo que en mi cabeza hizo clic, es darme cuenta hacia dónde está yendo Nintendo. Nintendo sabe que ha dado en el clavo con Nintendo Switch, aún encima Nintendo Switch es la única consola que genera beneficio, o sea, la única consola que fabricas, vendes y ganas dinero. En el caso de PlayStation 5 y Xbox, pierden dinero por cada consola vendida. Eso es lo que te quería preguntar también. Lo que están haciendo es, si tú has dicho que la tasa de más o menos de que tú compres el hardware y que te gastas en videojuegos es de dos videojuegos por videoconsola o cosas así, ¿no? Dos, tres. En el caso de, por ejemplo, PlayStation o Xbox, también están en ese, o ahí tendrán, a lo mejor ellos reducen de ese margen del hardware porque saben que pueden retornar en vez de 2 videojuegos por videoconsola, 3 o 4. Y por eso a lo mejor reducen lo que es A el tema ver, del margen, ¿no? dos En el hardware. juegos por consola es la media por ciclo de consola. Hay momentos en que se venden 4, momentos en que se venden 5, pero lo normal y lo que utilicé yo para la valoración es un take ratio de 2. En el caso de Microsoft y de Sony se venden prácticamente similar. Es cierto que tiene un porcentaje de lo que se llama casual gamers, que es gente que juega, pues, por pasar el rato, al FIFA, al Call of Duty y demás, más alto, por lo que sí que tiene una venta de software en relación a cada consola ligeramente superior, pero no hay gran diferencia. Lo que decía que hizo clic y es la clave de la tesis de Nintendo, que la mayor parte del mercado no entiende, es que Nintendo ha dado con la tecla, es la única compañía que vende consola con beneficio. Esto es importante, o sea, Nintendo por cada consola gana dinero y Microsoft y Sony no. Eso es un punto diferencial, sobre todo porque como la parte diferencial de Nintendo no son los gráficos y nunca lo han sido, sino que son los juegos y su originalidad, no necesita de componentes caros. De hecho, pues fabricar una Switch tiene un coste muy bajo, o sea, tiene un margen bastante interesante. Y esa curva de costes va descendiendo, porque en su momento cuando lanzaron Switch era más costosa, al final es como una tablet, era más costosa fabricarla, pero conforme han ido avanzando los años, a día de hoy ya no les cuesta prácticamente, o sea, les sale regalada de precio. Sí que es cierto que este año van a lanzar una nueva Switch y va a tener pantalla OLED, va a tener un mejor chip, por lo que van a subir los costes, pero va a suponer un catalizador para aumentar esa base de usuarios. Y es aquí donde viene la clave. Nintendo históricamente, cuando cambiaba de Super Nintendo
a Nintendo 64, a GameCube, a Nintendo Wii y a Nintendo Wii U era un borrón y cuenta nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que la base de usuarios de Super Nintendo no era la de Nintendo 64, la de GameCube no era la de Nintendo 64 y la de Wii no era la de GameCube. Siempre empezaban de cero. Una vez empezaban a vender una consola nueva, se ponía el contador a cero y partían de una base de usuarios de cero. Nintendo se ha dado cuenta de que esto no tiene demasiado sentido cuando han dado con la tecla de tener una sobremesa y una portátil. No necesitan tampoco inventar la rueda cada vez que sacan una consola y dicen, oye, pues ya he quedado con la tecla y mi consola es la más vendida todas las semanas prácticamente, lo que voy a hacer es seguir con el concepto indefinidamente, voy a alargar la vida de la Switch lo máximo posible, o sea, yo estimo que van a ser entre 10-15 años más o menos sin ninguna dificultad. 15 años. 15 sí, años. sí. Pero ¿y qué van a Sí. hacer? Renovando, porque se les va a quedar, como dices tú, se les va a quedar las especificaciones de la propia. Yo no lo digo tanto para los juegos propios, porque esos ya los crean ellos se lo guisan, ellos se los comen. Lo digo para esos juegos que dices indie o esos que se están vendiendo en la Nintendo Store, ¿no? Aparte. Aquí es donde viene la clave. Evidentemente no pueden estar 15 años con la Nintendo Switch actual. No tendría ningún sentido. Pero lo que ya está haciendo Nintendo es, ok, hemos dado con la tecla, entonces lo que vamos a hacer es lanzar, tenemos la Switch que sirve para jugar en sobremesa y en portátil. Perfecto. Para todo aquel que quiera una portátil, lanzamos Nintendo Switch Lite, que es solo para jugar en portátil, pero tiene los mismos juegos que Nintendo Switch. Los mismos. Mismo catálogo, misma producción, es el mismo cartucho. ¿Qué consiguen con esto? Lanzar una Switch low cost. Cuesta bastante menos que la Nintendo Switch Online. ¿Qué van a hacer ahora? Nintendo Switch ya está cerca, faltarían 1 año y medio, 2, del periodo de renovación según los ciclos de Nintendo, y lo que va a hacer Nintendo es, en vez de sacar una nueva consola y empezar de cero con la base de usuarios, va a sacar Nintendo Switch Pro, que va a ser una consola, por lo que he estado viendo, con las capacidades suficientes para reproducir juegos de la calidad de PlayStation 4 y Xbox One, que son las de la anterior generación, que la Nintendo Switch actual es incapaz de reproducir, que va a tener, en vez de una pantalla LCD, va a tener una pantalla OLED, va a tener un chip más potente. En definitiva, va a ser una nueva Nintendo Switch. Es como si lanzasen una consola de nueva generación, solo que en vez de empezar de cero, van a mantener la misma base de usuarios, porque mientras que los juegos no evolucionen lo suficiente, van a seguir sacando los juegos que funcionen en la Nintendo Switch Pro y en la Nintendo Switch normal. Eso va a ser siempre así. Van a seguir funcionando en ambas los juegos que ya han salido. Y en determinado momento empezarán a sacar juegos exclusivos en el mismo formato, pero que solo van a funcionar con determinados gráficos y de determinada calidad en Nintendo Switch Pro. No sé si me he explicado, pero básicamente es la misma consola. Lo que van a intentar es segmentar Switch en 2 niveles y a partir de esos 2 niveles, Pro o Lite, ¿no? A partir de esos 2 niveles, pues va sacando juegos que solo valgan para la Pro o que solo valgan para la Lite, ¿no? Mayoritariamente van a valer para todos. Ahora mismo va a haber, cuando salga la Pro, 3 consolas. La Nintendo Switch, que es la actual, portátil y sobremesa. La Nintendo Lite, que es solo portátil. Y la Pro, que es portátil y sobremesa, pero es la de nueva generación. Entonces, mayoritariamente van a seguir sacando todos los juegos para las 3. Lo que pasa es que los juegos en la Pro se van a ver mejor. Van a ir mejor. Entonces, esto es como Netflix cuando tú te creas una cuenta y te dicen, no, lo puedes ver en 4K, lo puedes ver en HD o lo puedes ver en SD, ¿no? Exacto. Vas segmentándolo. Es exactamente eso. A día de hoy Nintendo Switch solo admite una resolución de 720p, que es una resolución bastante atrasada. La nueva va a admitir 1080p y si lo utilizas en sobremesa 4K. Es un salto gigantesco. Entonces, desde el momento 1, aunque compartan los mismos juegos, la Nintendo Switch Pro se va a seguir viendo igual. ¿Qué consigues con esto? Que se van a vender un montón de millones de Nintendo Switch Pro,
pero la base de usuarios que tienes de Nintendo Switch y Nintendo Lite van a seguir jugando y comprando los mismos juegos. Los juegos van a valer para las tres, por lo que cuando salga Nintendo Switch Pro, al ritmo que van la Lite y la normal, ya por sí mismas van a alcanzar los 100 millones, saldrá la Pro, le dará un impulso a las ventas bastante considerable y vas a tener un parque de 115, 120 millones sobre los que producir juegos, que a día de hoy es sin duda el más interesante de todas las consolas que hay, evidentemente, porque PlayStation 5 y Xbox X Series parten de cero. Entonces, para las third parties, producir un juego para Switch es increíblemente rentable con el número de usuarios que va a tener. Esto es lo que para mí es la clave. A mí un amigo mío que se ha comprado la Play 5 hace nada y me comentaba que él sí que podía jugar con los juegos de la Play 4 en la Play 5. O sea, yo creo que hasta los de Play se están dando cuenta también de esto, ¿no? De esos ingresos recurrentes. Creo que se pueden jugar, por lo que he escuchado, sí, pero es readaptados. Diferente. Es diferente. Tú puedes descargarlos, no puedes meter el disco en la Play 5, si no me equivoco, ¿eh? Estoy prácticamente seguro de que no. En el caso de Xbox sí. Pero los nuevos juegos que saquen para Play 5 no valen en Play 4. Esa base de usuarios la perdiste. O sea, tú te compras un juego para Play 5, lo pones en la Play 4 y no funciona. Tú te compras un juego que sale para la Switch Pro, lo pones en la Switch y sí funciona. Esa es la diferencia. Entonces, la gente pensará, dice, joder, pero entonces, ¿por qué vende tanto si las especificaciones son más bajas? ¿Y por qué esto no puede ser un problema para que otros desarrolladores dentro de Nintendo tengan que readaptar todos sus juegos o directamente lo desechen y se vayan ya a Play o Xbox por el simple hecho de que la tecnología tienes que ir readaptándola para estos tipos de modelos y rebajando la calidad cuando hay algunos juegos que no podrías hacerlo? Explica, porque yo lo sé, pero explícales cuál es el porcentaje de juegos en el nivel de ventas que son propios, de licencias propias, frente a lo que es externo. La mayoría es propio, pero, a ver, más de la mitad. Pero conforme el número de usuarios va aumentando, cada vez los juegos de terceros, lo cual es positivo, pesan más, porque cada vez es más atractivo producir para Switch. Esto es un poco la clave. Al final, todos los estudios externos quieren ganar dinero. Y para ganar dinero, ¿qué es más rentable? ¿Producir para una consola que tiene 100 millones de usuarios o para una que está empezando con 5? Es evidentemente más rentable producir para Switch. Pero incluso Nintendo por sí misma, con sus propias IPs, es capaz de sostener gran parte de las ventas de Switch. Entonces, al final, es un efecto bola de nieve. Tú tienes unas IPs que ya por sí mismo te dan de comer, pero tienes una base de usuarios gigantesca que cada vez están haciendo que produzcan más juegos para ti. Hay una avalancha de juegos CIR desde hace un año bastante evidente. Y sobre todo está la curva de aprendizaje para los desarrolladores. No es lo mismo empezar a desarrollar, te pongo el ejemplo, quien empieza ahora a desarrollar ahora un juego para Play 5, para Xbox Series, lo tiene muchísimo más complicado que para PlayStation 4, porque estás empezando a conocer la máquina, sus capacidades, cómo tienes que programar, es diferente, cambia absolutamente todo. Entonces, como Nintendo Switch ya es muy friendly, o sea, ya están muy habituados a desarrollar para ella, la curva de desarrollo es muy sencilla. Y básicamente lo que están haciendo también la mayoría de third parties e incluso Nintendo es sacar remakes para Switch, que les lleva X meses hacerlos a unos costes irrisorios y como llegan a Switch, que tienen una base de usuarios tan gigante, se venden como... Se venden como rosquillas, vamos, básicamente. Por ponerte un ejemplo, sacó Nintendo hace un año aproximadamente, creo que era por el 35 aniversario de Super Mario. Sacó una reedición de los Mario de Nintendo 64 y posteriores, Marios antiguos y demás, y vendió 20 millones de copias. ¿Y cuánto le costó a Nintendo hacer eso? O sea, prácticamente cero. Es una emulación al uso, o sea, ni han mejorado los gráficos ni nada.
Pero bueno, yo como usuario de Switch me compro el juego porque es muy cómodo jugar en Switch. Es muy cómodo y al final es compatible tener Play 5. Yo no la tengo porque no tengo tiempo, pero si lo tuviese tendría Play 5 y tener la Switch, porque el enfoque de juego es muy diferente y eso es Ujú. lo positivo. Digamos que la gente de nuestra generación, de la tuya, de la mía, Luis, pues seguramente nuestros hijos crezcan jugando algún juego de Nintendo, pues por la nostalgia que nos genera. El mío, por supuesto Ujú. que sí, pero es algo que se traslada a muchas otras familias. Digamos que es el juego, la consola que más se juega en familia. Y bueno, yo creo que esa es una gran ventaja añadida, sin contar todas las demás opcionalidades que aún no he entrado. Simplemente lo que hemos desarrollado es qué es lo que se está perdiendo el mercado, porque para que cotice tan barata como cotiza, el mercado se tiene que estar perdiendo algo, y dar los motivos de por qué se lo está perdiendo. Básicamente, el mercado tiene el miedo, esto es el punto importante, el mercado tiene miedo de que pase lo mismo que sucedió en 2009, que es que Nintendo tenía una consola con más de 100 millones de usuarios, que era Wii, y de repente pasó a una base de usuarios de 13 millones. Perdió 100 millones de usuarios de la noche a la mañana. Tienen miedo de que pase eso, porque aporta muchísima ciclicidad. No vas a vender consolas y no vas a vender juegos. Pero con lo que os estoy contando, la Nintendo Switch Pro va a funcionar los juegos en la Nintendo normal, en la Lite y en la Pro. Te estás cargando eso. No puede darse ese caso, porque estás produciendo juegos para la misma línea de usuarios. Esto es lo más importante de entender de toda la tesis de Nintendo, sin duda. En los ciclos, para que lo entienda también la gente que a lo mejor no se ha iniciado en esto de Nintendo, en los ciclos de hardware que estamos hablando de las videoconsolas, hay como unos ciclos que normalmente duran, por lo que he estado investigando también y por lo que me has comentado tú, entre 5 a 7 años, como mucho 10 años, ¿no? En el que la cresta de la ola, es decir, el sumum, donde más ventas hay, es a partir del quinto año, quinto, sexto año, y una vez que al quinto, sexto año ya se ha lanzado, siguen vendiendo, pero lo que pasa es que ya empieza a caer el número máximo, ¿no? Creo que estaría por ahí, ¿no? Más o menos el ciclo. Es correcto, son más o menos Vale. 5 años hasta llegar al punto álgido. Sí que es Ok. cierto que te suaviza el ciclo si tu consola ha sido una superventa, si sigues, tienes la base de usuarios y sigues vendiendo juegos. Pero claro, tenemos encima de la mesa Switch, con este año cerrarán 100 millones de usuarios y va a haber una revitalización de las ventas gigantescas cuando salga Nintendo Switch Pro. O sea, yo toda la gente que conozco que tiene Nintendo Switch, cuando salga la Pro, se la va a ir a comprar porque saben que Switch le gusta y que quiere tener la Pro. Incluso toda esa gente que no se compre la Pro, no pasa nada, porque cuando saque Nintendo el próximo Super Mario, se venderá en la Pro, en la normal y en la Lite, generando que tenga 40 millones de ventas, que eso es lo que marca realmente la diferencia. O sea, tú cuando puedes sacar juegos que venden 40, 50 millones de juegos, es que lo tienes hecho. Y para poder hacer eso, tienes que mantener la base de usuarios, que creo que es en lo que Nintendo ha dado con la tecla, con el planteamiento actual. Genial. Y una vez que hemos entendido lo que sería el core de la empresa, que al fin y al cabo es la venta tanto de hardware como de software de videojuegos, etcétera, como bien has dicho antes, se has adelantado un poco, es el tema de la opcionalidad que hay. No solo estamos hablando del negocio core, sino que hay más cosas. Incluso por aquí, por el chat, estaban hablando de que hay más cosas y sí. Puedo nombrar el tema de que yo creo que el mercado yo creo que ni está valorando, que son las licencias por el tema de los parques temáticos, ¿no? Que ahora hablaremos y de esa asociación con Comcast. Pero también estaríamos hablando de las participaciones que tiene en marcas como puede ser Pokémon, que Pokémon es una empresa aparte, pero que además tiene una participación y Pokémon hay más cosas. Estamos viendo, por ejemplo, la fiebre que está viendo ahora con el tema de las cartas de Pokémon. Estamos viendo a youtubers. El otro día el Rubius salió
abriendo sobres de Pokémon o Paul Logan en Estados Unidos comprando cartas por $30,000, $40,000, $100,000 de Pokémon de las primeras ediciones. Y no sé si me pierdo por ahí, pero tiene que haber más cosas dentro de la empresa. A mí me recuerda mucho a Disney, en cierta manera, el tema de tener esa IP tan reconocida a nivel mundial y esa opcionalidad que tiene alrededor con un montón de modelos de negocio que puede ir expandiendo si son listos, inteligentes y solucionan este problema que estabas diciendo tú a nivel core, de la ciclicidad de los ingresos. Una vez que solucionen y pongan esos ingresos más recurrentes, poder diversificar lo que sería esa IP a muchas más ramas. No sé cómo lo ves tú, si hay alguna cosa más que se podría añadir, coméntanos. Sí, del tema de parques, es cierto, en Japón iban a estrenar, creo que eran 3 parques este año, en 2020, perdón, pero con el tema del COVID ha habido retrasos. Yo creo que los parques, he estado viendo vídeos, van a arrasar. Eso es una opcionalidad muy interesante. También van a crear flagship stores como las de Apple, tiendas gigantescas, donde Eso van no a lo sabía. estar. Sí, donde van a estar centrados en productos de Nintendo y demás, y donde se harán eSports, donde se hará competición, juegos de Nintendo, que creo que eso también va a ser una parte súper interesante. También están desarrollando una película de Super Mario con un estudio, creo que de Warner. Creo que las IPs de Nintendo son súper apetitosas para Netflix, Amazon, pues sacar una serie de Zelda, sacar evidentemente series de Pokémon, está fuera de discusión, sacar una serie de Mario, una peli como están haciendo. Creo que por ahí pueden explotar una barbaridad las IPs, eso sin ningún tipo de duda. Luego, otra teoría personal que creo que acabarán llevando a cabo. PlayStation tiene un servicio que se llama PlayStation Now, en el cual si pagas, no sé si son o 10 o 20 euros al mes, puedes jugar a X juegos gratis por streaming. Juegos de consolas pasadas, pues de PlayStation 4, PlayStation 3, etc, etc. También lo tiene Microsoft, que se llama Microsoft Game Pass. Creo que este sí que son 20 euros y puedes jugar a juegos de Xbox One, de Xbox 360, de Xbox One. Por una cuota mensual tienes acceso a cientos de juegos. Está pagándolo millones de personas todo esto. Y Nintendo no tiene nada así. Y lo interesante es que ¿quién es la marca de videojuegos con el catálogo más extenso de la historia? Nintendo. Es la que tiene más consolas, es la que tiene más IPs y demás. Creo que si sacan un modelo de suscripción en el cual estén absolutamente todos los juegos que ha sacado Nintendo, más colaboraciones que han hecho y demás, puede venderse bien a 5, incluso 10 euros. Yo desde luego lo pagaría. Jugar esos juegos de la Super Nintendo, de la Nintendo 64, que la mayoría de la gente los está jugando a través de emuladores o de tal, integrarlo todo en tu Nintendo Switch y pagar esa suscripción para los que les gustan esos juegos retro o directamente porque les recuerdan a su infancia y tal, eso es un puntazo. Eso es un puntazo. Es un puntazo y ya están dando el señuelo a los usuarios, porque si tú pagas Nintendo Switch Online te permite jugar a ciertos juegos de la primera Nintendo y de Super Nintendo. Ya te dan acceso a una serie de juegos. Creo que están dando el anzuelo para ver cuánta gente está jugando esos juegos y para ver cómo pueden implantar un modelo de suscripción que incluya pues Nintendo normal, Super Nintendo, GameCube, 64, Wii, todas las consolas que han tenido con todo el catálogo, que creo que sería increíblemente interesante. Añadiría más ingresos recurrentes que no están y que yo estoy convencido de que acabarán sacando. Luego, otra opcionalidad bastante interesante es, y esto tiene que ver con Japón, las compañías japonesas son las más turbias desde el punto de vista de estructura societaria que existen, es algo impresionante. Y en el caso de Nintendo, algo muy complicado de ver, prácticamente imposible, es que sobre el papel Nintendo tiene el 33,33% de Pokémon. En teoría, Pokémon es de Nintendo, de Game Freaks y de Creatures, 3 compañías.
Pero esto es una cortina de humo absoluta. O sea, Quien la Nintendo tiene el maneja es 33. Nintendo. Quien la maneja es Claro, Nintendo. Nintendo tiene el 33,33, pero Nintendo a su vez está en el accionariado de Creatures y está en el accionariado de Game Freak. Por lo que indirectamente Nintendo tiene el 60-70% del control de Pokémon. Simplemente, no sé por qué son los japoneses así de turbios, no quieren que se sepan ni dan ningún tipo de información ni de disclose, pero estoy totalmente seguro de que es así. Y luego valorar la IP de Pokémon es algo increíble, también de turbio, porque esto lo estuve hablando con Ryan O'Connor de la gestora Crossroads, tuvimos una llamada simplemente para comentar este punto, que es que The Pokémon Company, que es lo que tiene Nintendo una participación, que en teoría es del 33%, pero todos sabemos que no es así, en teoría factura 500 millones de euros al año, más o menos. Ahora estarán en 600. Pero es que The Pokémon Company es la propietaria en parte de, por ejemplo, el juego Pokémon Go. Que supongo que todos sabréis que es uno de los juegos más vendidos de la historia en móviles. Que Y una los parte ingresos... es Niantic, ¿no? Niantic es Claro, la una desarrolladora, ¿no? sí, una parte es Niantic, otra parte es Nintendo y otra parte es de Pokémon Company. Pero todos esos ingresos que generan los juegos no están en las cuentas de Pokémon Company. Y muchos otros ingresos tampoco figuran. Entonces, ¿Y al dónde final te están? das cuenta, ¿Y dónde no están? sé, no sé dónde están porque las cuentas de Pokémon Company están en japonés, yo las traduzco, pero veo que no tienen que ver con la realidad. Y es algo que hablaba con Ryan O'Connor, que me decía, esto parece una conspiración, pero realmente las ventas de The Pokémon Company no reflejan ni de lejos lo que vale de Pokémon Company. Como Más el una de valor las... intangible, una de las mayores, si no la mayor franquicia de No, la historia, pero ¿no? porque ni siquiera recogen en las cuentas las ventas reales que generan. O sea, es que ni siquiera lo recogen. Si esos 500 millones los genera ya de por sí solo la parte que le corresponda de Pokémon Company en Pokémon Go. 500 millones de ventas, no de beneficio neto. Qué extraño, Imagínate. ¿no? Qué Sí, extraño. es algo, Pero a lo mejor súper no curioso. estará parte consolidada de esas ventas, porque creo que de Pokémon, lo que es la venta internacional, se encarga 100% Nintendo, ¿no? De lo que sería fuera de Japón. No sé Es, si eso estará consolidado dentro del resultado de Nintendo. No creo, ¿no? Porque es una empresa No, aparte, Pokémon no. Company. En Nintendo solo está consolidado la parte de Pokémon que todos los juegos que desarrollan ellos sí que pasan por P&L, pero todos los juegos que no desarrollan ellos, que producen beneficios, como por ejemplo Niantic, no pasan. Entonces es también complicado. En el caso de Nintendo es la compañía más complicada de analizar porque hay casos que son de expediente X absoluto. Luego está el tema de Niantic, que es una de las compañías de realidad virtual más potentes que hay en el mundo de los móviles, de juegos para móviles. Fueron los que crearon el Pokémon Go. Ahora están desarrollando un juego de Harry Potter y también están desarrollando un juego de... Ahora no me viene a la cabeza, pero también otro juego que tiene, no sé si era Pikmin, que tiene bastante recorrido. Niantic pertenecía a Google. Niantic se escinde de Google por medio de una spin-off y los que intervienen en esa spin-off son a partes iguales Google, Nintendo y The Pokémon Company en las acciones de clase A. Pero luego ha habido nuevas rondas de financiación y con todo este entramado de cosas es imposible saber cuál es el stake, porque Nintendo no lo dice, cuál es el stake de Nintendo en Niantic. No se puede saber. No vienen ni en las memorias, ni en las notas, ni Claro, nadie pero lo tiene que sabe. aparecer en la contabilidad como inversión, ¿no? A No largo aparece plazo como... o nada. No, aparece contabilizado que se hizo una inversión en las acciones de clase A, que es cuando se funda después de la decisión de Google la compañía, que claro, creo que no sé si habían puesto $1 millón o 10 millones de dólares cada uno, era una cantidad anecdótica, pero claro, Niantic a día de hoy es un cañón de compañía. Entonces, aparece valorado igual que en el caso del stake
que tiene en Pokémon. Aparece valorado que el 33,33% que tiene Nintendo en The Pokémon Company vale 300 millones. Claro, a ver, ¿hay alguien aquí que piensa que Pokémon vale 1.000 millones? No, no vale mucho más, muchísimo más. Entonces, tienes ese problema. Y además es que no hay salida. Simplemente tienes que hacer asunciones. Pero la asunción correcta es: Nintendo tiene una posición dominante en Pokémon. Esto es así seguro. O sea, el control lo tiene Nintendo. Todo el entramado que tienen montado saben bien ellos por qué lo habrán hecho. Y Nintendo tiene una posición muy relevante en Niantic. Esto es así. Pero no podemos saber cuánto. No podemos saber cuánto va. Para que me entere del rompecabezas, porque tú ya lo conoces, lo estuviste hablando además con él, pero yo es la primera vez que me encuentro esto, ¿vale? O sea, por un lado, tenemos a Nintendo que tiene el 33% de participación de Pokémon Company. De Pokémon Company no sé si cotiza. Creo que no, de manera privada no está cotizando de manera pública, ¿no? Tienes las Vale, cuentas en japonés en de Pokémon y tú has ido, Company.jp. tú has ido a buscar, ¿no? Ahí, a escarbar Sí, ahí, sí. a ver qué había. He ido a Vale. buscar y claro, no me casaba nada porque por un lado tienes que la marca de Pokémon en cuanto a merchandising y demás genera unas ventas de, no me acuerdo, era una exageración de cuántos miles de millones, era una barbaridad, pero teniendo en cuenta todo lo que se vende, ¿no? Pues teniendo en cuenta la película que se hizo de Detective Pikachu, teniendo en cuenta todo lo que se vende de Pokémon Go, todo el merchandising, es una de las marcas más potentes del mundo. Pero luego, claro, te vas a las cuentas de Pokémon Company, las traduces con Google Translate o con lo que corresponda y ves que te están diciendo que ganan 50 millones. 50 millones de dólares. Todos sabemos que de Pokémon Company no puede estar ganando realmente 50 millones de... Entonces ahí quien debería actuar es el regulador, en este caso, de Japón, ¿no? Porque las cuentas que están presentando no son las... Bueno, no lo sé, presuntamente todo, ¿no? Pero no No, liga eso. no sé cómo funciona porque eso ya entra. Hablaba yo con Ryan y él también me decía, yo no sé por qué es esto, suena a conspiración de película y demás, pero es evidente que no podemos valorar Nintendo, Pokémon en 1.000 millones. Es evidente, no podemos valorar la marca de Pokémon en eso. Nintendo, todos los juegos que se sacan en Nintendo Switch tiene la exclusividad. Nintendo Pokémon Go se lleva gran parte de los beneficios que genera. Nintendo, pues por ejemplo, puede utilizar en sus parques a los personajes de Pokémon. Todos sabemos que eso no vale 1.000 millones. Entonces, esto es lo que hablaba con Ryan. Yo en mi valoración personal sí que tengo valorado Pokémon, el stake de Nintendo, en 1.000 millones, pero Ryan me decía si estaba loco. Sí. Él me decía que... hay un margen increíble ahí. Él me Que hay un decía valor que oculto como... bestial. Claro, él me decía, como poco la parte de Nintendo vale 10.000 millones. Y yo, ya, bueno, pero yo prefiero pecar de conservador. Básicamente, es muy difícil meterse en esta parte, pero ¿Y hay en cosas que... Niantic has llegado a ver las cuentas de Niantic? No llegué a ver las cuentas de Niantic porque ahí también es muy complicado. Lo que sí llegué a ver Porque al es... fin y al cabo Niantic sí que cotiza en Estados Unidos, ¿no? pues, O es una empresa norteamericana, Niantic, ¿no? no sé si cotiza, ¿eh? Yo creo que las rondas de Bueno, financiación... o cotizar, ¿no? Pero por lo menos sí que no está en Yo creo que Japón, no. está afuera. Yo creo está fuera. De hecho, ya te digo que pertenecía a Google. Pero yo creo que es Vale. privada, ¿eh? Que todas las rondas de financiación que hubo posteriormente a cuando intervinieron Pokémon, Nintendo y Google, que se la quedaron los tres a partes iguales, son las acciones de clase A y luego fueron saliendo acciones de diferentes tipos de clases donde fueron entrando otros inversores para financiar. Entonces, es imposible saber a día de hoy cuál es el stake real de Nintendo en Niantic. Lo que sí sabemos es que gran parte de los beneficios que saca por el desarrollo de juegos de Niantic se los lleva a Nintendo. Una gran parte, al menos un tercio, según O sea, tengo, que ahora, según tengo entendido.
O sea que ahora mismo tenemos a Nintendo con una participación del 33% en una de las mayores, en una compañía con una de las mejores franquicias del planeta, y que completamente se valora casi a 1.000 millones o a cero, ¿vale? La Bueno, valoración. ellos la tienen valorada en 300. Vale, pues genial, 300 millones. Y luego tenemos por otro lado a Niantic que directamente tienen otro 33%, pero que no se sabe No, ni no, se ha no. visto qué está pasando ahí, ¿no? Era un 33% inicial, pero conforme fueron llegando las nuevas rendas de financiación y las nuevas emisiones, no sé si Nintendo puso más dinero para no diluirse, no se sabe. Es muy difícil seguir el rastro porque en las memorias de Nintendo, desde luego que no te dicen ni lo de las acciones de clase A ni nada de lo que te estoy contando. O sea, esto es una investigación totalmente ajeno a las memorias de Nintendo. Es labor de, bueno, de dejarte el alma en rebuscar en páginas japonesas y demás. No te dicen absolutamente nada, o sea, nada. Pues en las cuentas de Nintendo, Niantic valdrá 1 o 2 millones, que son lo que ellos aportaron, y Pokémon 300. Bueno, yo Increíble. para mí, yo para mi valoración no lo tengo en cuenta, ¿eh? Yo, como siempre, Pues prefiero pecar de increíble. conservador, pero Increíble. esta es la realidad. Es como está registrado en el balance y la poca información que da, no tiene ningún interés. De hecho, tampoco te dicen en las memorias que tengan participación ni en Creatures ni en Game Freak. Pero todo el mundo sabe que tienen participación desde inicio. Bueno, es algo muy turbio. Pero por no anclarnos en esto, que es lo más complicado de la tesis y lo que no conozco a nadie que lo haya desvelado. De hecho, Ryan tiene una posición gigantesca en Nintendo. Creo que tiene el 15% del fondo o algo así, y es un fondo grande. Y me decía él, es imposible llegar al final, Carlos. O sea, tú asume que esto vale más de lo que dicen ellos y ya está. No, no No, vas a pero llegar. a mí me parece increíble. O sea, no trastoca la tesis, todo lo contrario, le da un sentido increíble, porque te das cuenta de que sí, vale, hay problemas con el tema de la cultura en Japón, con todo esto que estamos viendo y con ese, no sé cómo decirlo, pero con ese lado oscuro, ¿no? Pero por otro lado te estás dando cuenta, oye, que ahí hay un valor oculto tremendo que no se está Claro, valorando claro, por nada claro, en absoluto. O sea, eso es una claro. opcionalidad positiva increíble. Gigantesca, sí. Es que, ¿quién se cree que Nintendo tiene un 33% de posición en Pokémon cuando todos los Pokémon, que bueno, 362 millones de videojuegos de Pokémon se han vendido? O sea, no estamos hablando de algo menor. Cuando la mayoría de juegos de Pokémon, por no decir todos, se venden en Nintendo, ¿sabes? O sea, si fuese un 33%, Pokémon estaría presente en otras consolas. Pero tú haces una Es un... idea, por ejemplo, tú ponte en la cabeza, por ejemplo, de Satya Nadella, ¿vale? Que ahora está con la chequera bien abierta y que está metiendo de verdad adquisiciones a lo bestia, sobre todo en los últimos años. Y de repente le dicen, vale, te damos la opción de comprar de Pokémon Company y toda la franquicia de Pokémon. Por poner un ejemplo, ¿vale? ¿Tú te crees que Satya Nadella no iba a pagar 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 millones por Pokémon? O sea, es lo 20.000 que... 20.000 mínimo. O sea, hablamos de que, por ejemplo, para dar un contexto, CD Projekt, que solo tiene una IP y está muy de moda, la mayoría la conoceréis, vale unos Ujú. 4.000 millones más o menos, hablo de memoria. Y solo tiene una IP que es The Witcher. Cyberpunk no podemos valorarla a día de hoy como una IP importante. Y vale 4.000 millones. ¿Cuánto vale Pokémon? Es que estamos hablando de dando datos objetivos. Tengo aquí delante el Excel. Los juegos más vendidos de Nintendo 3DS, que es una de las consolas más vendidas de la historia. El número 2 es Pokémon X, el número 3 es Pokémon Sun, el número 4 es Pokémon Omega, el número 9 es Pokémon Ultra.
es todo así. Los juegos Pero de y Pokémon. eso más merchandising, más cartas, más todo lo que has dicho tú antes de toda la IP para el tema de regalías, si la utilizas en parques, para series, para películas, para... Si es que se te va Hmm. acumulando, 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 y es una locura. Es que es una locura. Es una compañía en sí de por sí ya que ¿a cuánto está ahora mismo cotizando Nintendo actualmente? ¿O a cuánto estaría en...? 62.000 yenes, creo que. O sea, no me acuerdo de memoria, porque la verdad que no soy muy de mirar las cotizaciones, pero 62.400 yenes. Vale. No, me refiero a market cap global, me refería. A Pero market cap global. La última vez que lo miré eran unos 60.000 dólares, más o menos. 60.000 Más o menos. dólares, no, 60.000 millones, ¿no? ¿Te refieres? Sí, 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 sí. Vale, Siempre vale. millones. Vale. Digo, joder, 60.000 dólares. Trae Sí, para acá. sí, sí, sí. 60.000 millones. 60.000 millones es que, como estábamos hablando, es que hay un valor oculto de una tercera parte de 20.000, de un potencial 20.000, ¿no? Por ponernos así un poco espléndidos. O sea, no sé, es todo muy. Es un valor oculto bestial que no se está valorando, no se está metiendo en la valoración, pero que es una locura. ¿Vale? Sí, yo creo que es correcto no meterlo en la valoración porque no puedes tener ningún tipo de certeza. Por eso yo la valoro, pues como me dice Nintendo, básicamente. Tenemos un 33%, pues bueno, yo valoro en vez de a 300 y pico millones que me dicen ellos, la valoro a 1.000 y bueno, pues ya está. La valoro a 1.000 porque la inversión la hicieron hace muchos años y no tiene sentido que ni siquiera la aplique una revalorización al stake, ¿sabes? Porque está contabilizada a coste. Esto es puro value investing, ¿eh? Pero esto es value Sí, investing sí. del bueno, ¿eh? Estaría orgulloso Sí, de nosotros, Graham, ¿eh? Con esto. sí, a Es ver, una locura. yo cuando estaba hablando con Ryan me quedé en plan, Dios mío, pero esto parece una película de Expediente X, porque él llegó mucho más allá de donde llegué yo. O sea, él también porque la posición que tiene es que es gigantesca, se lo tomó muy, muy en serio y nos contaba unas cosas bueno, nos quedamos a cuadros. Al principio pensamos, pero ¿qué nos está contando? Está un poco loco, nos parecía No, excesivo. no, pero llevaba mucha razón, ¿eh? En Sí, todo lo sí, que decía. llevaba mucha razón. Pues a día de hoy cotiza unos 65.000 millones, teniendo unos 11.000 en cash aproximadamente. Sí, Más Pokémon que está desaparecido del mapa, ¿no? Que no se más, sabe, ¿no? Que vale más 300 millones, según ellos. Sí, más Pokémon que vale 300 millones, exacto, es Es un buen increíble, ¿eh? punto. Es Sí, a increíble. ver, no es una inversión exenta de riesgo. Yo estoy Hombre, contando por supuesto, por supuesto. todas las partes positivas, pero bueno, podría darse que de repente Nintendo Switch Pro no tenga el éxito que se espera y la base de usuarios sufra, vamos, Sí, no, sí. no evolucione como creo. Pero bueno, la verdad es que es complicado que suceda eso. Sobre todo si sigues el ritmo de ventas semanales que hay, que semana a semana Nintendo sigue siendo de las consolas más vendidas en la mayoría de geografías. Entonces, Otra cosa que te quería preguntar era por el tema de las aplicaciones móviles. Con el tema de los juegos, con el Mario Kart, que salió, creo que fue el Mario Kart, ¿no? Que salió, que yo me lo mm, descargué para dispositivos móviles. No sé cuánto es el porcentaje de las ventas, el tema de dispositivos móviles, si le interesa a Nintendo meterse ahí, porque son muy... No alardean demasiado de meterse ahí, ni hablan demasiado de meterse en un mundo en el que también explotarían los ingresos si lo utiliza, pero a lo mejor no sé si les trae cuenta o a lo mejor les trastoca lo que es su modelo de negocio actual, Core, el meterse en dispositivos móviles. ¿Tú qué crees? ¿Por qué no yo se creo meten que más de lleno ahí? Yo creo que dispositivos móviles es otra de las cosas que no comenté, que es una oportunidad gigantesca,
porque no veo ni un solo motivo por los que una de las compañías con las mejores sagas de videojuegos no vaya a triunfar en móvil, cuando móvil es donde más descargas hay. Leía esta semana que el Mario Kart de móviles ha superado los 200 millones de descargas, que se dice pronto. Ya no digamos dónde ha llegado Pokémon Go, es de los juegos más descargados de la historia, pero creo que aún no han dado con la tecla. Nintendo es muy lento, todas las cosas las hace muy lentas, lo que sí que sabe corregir muy bien sus errores, sabe rectificar muy bien. Yo creo que está lanzando juegos a móviles probando cuál es la mejor vía para monetizar. Sacó el Super Mario Run, que es un juego de Super Mario que bueno, básicamente trata en avanzar y demás. Y la forma de monetizar creo que no fue la correcta. Sacó el Mario Kart, que tampoco creo que haya sido la correcta, no están monetizando muy bien, pero creo que están haciendo prueba y error hasta dar con la tecla, que no tengo ni una sola duda de que darán, porque siempre dan con la tecla, y ahí empezará a explotar la monetización de Nintendo en móviles. A día de hoy, la línea de ingresos de móviles de Nintendo es anecdótica, o sea, no representa gran cosa, pero en mi opinión, pues tiene un potencial gigantesco. O sea, cuando te digo que es anecdótica, es que de todas las ventas de Nintendo, que te voy a hablar en yenes, son 1.308 millones de yenes. 1.300, o sea, es que la escala del modelo ya sabes cómo es. O sea, son Sí, sí, sí. 1.308 millones de miles de yenes. Sí, sí, sí. Es difícil valorarlo, pero me entendéis. En cambio, las IPs de móviles están dando un beneficio de unos 50 millones. Para que te hagas una idea. O sea, es algo absolutamente anecdótico. Sí, Es no muy tiene poco, ¿eh? Para tener Sí, sí. 200 millones de descargas, es muy poco Mm. eso, ¿eh? Yo no sé Sí, si es sí. porque, pero y es que con 4 cosas que ajusten, no sé. Mm. O sea, es un poco extraño. Puede, puede volar. La línea de Nintendo Switch Online también creo que tiene mucho recorrido, sobre todo porque creo que el ARPU puede subir bastante. Ten en cuenta que están cobrando 5 euros, podrían cobrar 10 como hace Microsoft y Sony sin ningún problema, por lo que esa línea podría doblarse y sobre todo si van incluyendo más servicios como están haciendo. Y bueno, pues tienes lo de los parques, tienes lo de los móviles, tienes lo de Pokémon, tienes que Switch es la consola más vendida y seguramente acabe siendo... Yo creo que va a disputar a PlayStation, no sé si fue PlayStation 2 o PlayStation 4, que es la consola más vendida de la historia. Yo creo que va a disputar el trono de consola más vendida de la historia. Y con todos los ajustes, si a la cotización, al market cap de Nintendo, le restas la caja, bueno, básicamente calculas el enterprise value teniendo en cuenta deuda y caja. Le quitas los stakes con las valoraciones que estamos comentando que son bastante ridículas y tenemos en cuenta las ventas que ha hecho, el beneficio que ha hecho los últimos 12 meses, está creo que 15 veces beneficios, más o menos. Más o menos, cuando el sector cotiza a 30 veces beneficios. Sí, sí. Y eso sin, como estamos diciendo, sin contar la mayoría, sin valorar la mayoría del valor oculto que hay dentro. Otra cosa es el tema del management, que es una de las, vamos a lo que serían esos riesgos, ¿no? Porque todo ha sido jiji jaja, todo genial, todo opcionalidad, muy bien, pero ¿cuál crees que tú pueden ser los riesgos claros de la empresa? Ya estamos viendo que uno es el tema del oscurantismo a nivel contable y esa sociedad japonesa que es muy difícil de entender para nuestra mentalidad occidental, ¿no? Coméntanos cuáles son los riesgos que tú ves, además de lo que ya hemos comentado de la ciclicidad del hardware y que estas nuevas Switch no funcionen tan bien, pero bueno, aún así lo están atajando. ¿Cuál crees que son los riesgos? Sí, los riesgos. Yo creo que a día de hoy, con las
piezas que hay sobre la mesa del sector de videojuegos, Nintendo Switch Pro va a ser un éxito sí o sí. El riesgo estaría si, pues por ejemplo, he visto que no sé si era Tencent o alguna compañía de videojuegos querían sacar una consola que era exactamente igual que la Nintendo Switch, pero que permitiese jugar a juegos de PC en portátil. No creo que le hiciese daño, pero es un riesgo que hay que poner encima de la mesa. Otro de los riesgos que podría haber es que el juego en la nube por streaming, como Google Stadia, que Microsoft va a sacar el suyo, que creo que es Project Cloud, y Sony también sacará el suyo, que tenga mucho tirón, o que el juego en la nube de videojuegos a través de PC, o sea, que el juego de PC a través de la nube sin necesitar un ordenador potente, es decir, asequible para cualquier persona, evolucione y sea jugable sin latencia. Vamos, básicamente que el juego en la nube llegue un momento que no tenga casi nada de latencia, que sea como jugar literalmente en una consola y eso acabe atrayendo una base de usuarios muy potente. Ese yo creo que es el mayor riesgo, que pierda protagonismo el modelo de juego de Switch. Pero es cierto que la base de usuarios de Switch no tiene nada que ver con la base de usuarios de PC ni de Sony ni de Microsoft. Son jugadores muy diferentes, por lo que creo que es un riesgo relativo, creo. Un riesgo, desde luego, que es el management, porque las compañías japonesas en general no se caracterizan por ser transparentes. Ese es un riesgo. Y otro riesgo, bueno, hay una alta dependencia de Miyamoto, que es el genio y artífice de la mayoría de los juegos, aunque es bastante joven y demás. Ese podría ser otro riesgo. O que las nuevas generaciones, y para mí, todos estos riesgos para mí son riesgos menores. Para mí el riesgo importante es que estas nuevas generaciones, que están pues, de los jóvenes, digamos, la gente que tiene 10, 15, 20 años, todas estas nuevas generaciones, no les gusten los juegos de Nintendo. Les gusten pues estas historias que yo desconozco porque no son de mi generación, como Roblox o el que pueda salir sustituto a todo esto, o básicamente que se convierta en mainstream un tipo de juego que acapare la atención de la mayor parte de las nuevas generaciones y que con Nintendo nos quedemos pues gente como yo y 4 gatos más. Entonces, pero los 4 gatos siguen comprando la Nintendo Switch y habrá gente joven que compre también la Nintendo Switch, ¿no? No solo sus padres. Sí, a ver, sí, pero corres el riesgo de, si deja de estar de moda o si a las nuevas generaciones no les gusta Mario, no les gusta Zelda, no les gusta etc, etc, si lo que quieren es jugar al Fortnite, al Call of Duty y a todos estos juegos pues de mundos virtuales y demás, si acapara eso su tiempo, al final, ten en cuenta que las consolas, igual que Facebook, igual que las redes sociales en general, compiten por nuestro tiempo. Si básicamente ese tipo de juegos acaparan el tiempo de las nuevas generaciones, pues Nintendo Switch va a tener un público menor al que dirigirse. Eso es un hecho. Entonces, digamos que su mayor riesgo es que ese mode que tiene, que los juegos de Nintendo se venden solos, son superventas absolutos con pues, copias. Tengo por aquí el número de ventas. A ver. Bueno, pues, por ejemplo, el Mario Kart Deluxe de Switch vendió 23 millones, el de Wii vendió 37 millones, el de 3DS vendió 20 millones. O sea, estamos hablando de una barbaridad de ventas con un único juego. Si dejan de estar de moda en las nuevas generaciones, no vas a poder vender 40 millones de un juego. Es complicado. Entonces, para mí ese es el gran riesgo, que se erosione el mode. ¿A día de hoy lo veo factible? No, porque a día de hoy la marca de Nintendo tiene más tirón que nunca. Y creo que el enfoque de los parques de atracciones van a reforzar el mode. Pasa un poco como con Disney. Cuando tú a tus hijos puedas llevarle a los parques de Super Nintendo, creo que se llaman así,
cuando les puedas llevar ahí, pues van a familiarizarse desde pequeños con la figura de Mario, con la figura de Zelda y demás, y cuando crezcan ya tendrán ese conocimiento. Entonces, yo creo que eso puede ayudar mucho. La explotación de la IP, que lo han puesto en conocimiento de los accionistas que quieren hacer de que salgan películas, que salgan series y demás, no hace otra cosa que reforzar tu mode. Entonces, creo que básicamente está en la línea en la que tienen que ir. Que van lentos, sí, porque desde luego que una compañía como Nintendo debería de estar explotando sus marcas ya desde hace muchos años. Creo que vamos tarde. Pero todas estas opcionalidades que llevamos un buen rato comentando, creo que lo único que hacen es reforzar el mode de las IPs. Yo siempre digo que a la gente que quiera profundizar más en este estilo de empresas, como en este caso Nintendo, tienes que tener paciencia. Tienes que tener Sí. paciencia porque la mayoría de la gente está acostumbrada a lo que es invertir en empresas de Estados Unidos, donde el management es muy rápido, donde hay muchísimo. El otro día estuvo por aquí Kim Abril y comentaba el tema de la profesionalidad en el tema de los analistas que cubren la mayoría de las empresas en Estados Unidos, y que cuando hay alguna valoración que está muy por debajo de lo que sería su valor intrínseco, pues enseguida actualizan. Hay como un flujo de datos mucho más rápido que en otro tipo de compañías en otros países. Y en el caso de Japón estamos viendo estas peculiaridades de que tú te lo puedes encontrar en una empresa que es bastante clara, que está infravalorada, pero que sin embargo el management es lento, además no hay activismo por ahí. Esto hace de que tampoco tomen medidas muy rápido y que se acomoden a que les va bien como les va, pero que podrían acelerar mucho más la máquina, ¿no? Y no la aceleran. Por lo tanto, lo que tienes que tener es paciencia también. Si alguien se fija en esta empresa, que tenga paciencia, porque no va a ser instantáneo y se va a actualizar y va a haber catalizadores enseguida, como puede pasar en Estados Unidos con un montón de empresas. No, más que catalizadores, hay lo contrario, porque, Todo lo contrario. eh, porque fruto del COVID, Nintendo Switch ha dejado un 2020 que es un comparable durísimo. O sea, las ventas de Switch en 2020 fueron algo, Estratosférico. eh, o sea, yo creo que ha sido el año de mayor venta de ninguna consola, ha sido algo espectacular. Entonces, tienes un comparable muy complicado en el año pasado y también eso es lo que hace que el PER ópticamente sea más barato, pues porque tienes los beneficios de ese año que están sesgados al alza. A día de hoy, al nivel de ventas que va, desde luego que no va por detrás del año pasado, pero no sé si será capaz de mantener el ritmo. Entonces, ahora mismo, más que catalizadores, que en mi opinión los catalizadores pues sería la Nintendo Switch Pro, que llegaría más para final de año o ya para 2022, sería un claro catalizador. Pero no hay grandes lanzamientos este año. Va a salir el Monster Hunter como gran lanzamiento y creo que el Tales of Vesperia y alguno más, pero no va a haber ningún lanzamiento gordo. Sí que va a haber bastantes lanzamientos y eso es algo que está cogiendo mucha atracción, salen muchos juegos continuamente, pero no va a haber un superventas bestial. Eso yo creo que va a estar en 2022, que van a sacar un Pokémon de mundo abierto, tipo el último Zelda que sacaron, que eso creo que va a ser, vamos, o sea, van a venderse millones de consolas solo por ese juego. Para mí eso es un catalizador aún más grande que Nintendo Switch Pro. Entonces, bueno, ahora mismo la compañía está un poco, es una compañía ultra atractiva y nosotros la compramos, pero está un poco en tierra de nadie, que le van a afectar más las noticias negativas que positivas, esa es mi opinión. Como nuestra intención es estar en Nintendo 10 años, pues nosotros no esperamos a que recorte porque puede no darse, etcétera, etcétera. Compramos, nos parece un precio razonable y ya está. Pero no está en la posición de que compre y digas esto se va a disparar. Lo dudo, ¿eh? No creo que se dispare, sinceramente. Habrá que tener bastante calma porque esto se va a ir digiriendo a años vista, ¿no? A años vista. Eh, Otra cosa que me estaban preguntando por aquí era el tema de que es una empresa que cotiza en Japón y que por lo tanto es difícil de llegar a acceder a ella y comprarla.
por lo menos a nivel europeo y a nivel de Latinoamérica, si luego alguien ve esta charla, y sobre todo pioneros que también son de Latinoamérica, pues es complicado. Normalmente estas empresas japonesas o puedes directamente a la bolsa de Japón, pero hay ciertas restricciones, por ejemplo en brokers como Interactive, te exigen, creo que son mínimo comprar 100 acciones, mínimo para poder entrar a incorporar posición. Y quedan varias alternativas, o comprar en los ADRs en Estados Unidos o buscar ADRs o similares en Europa. No sé tú cómo lo ves el tema de para poder invertir en... Porque ese es otro de los problemas que a lo mejor puede haber en el que el inversor minorista no lo vea tan claro en invertir también en este tipo de empresas. Sí, además el precio es alto. Yo creo que lo de las 100 acciones no es un tema de Interactive Brokers, creo que es un tema en general de los brokers De con giro Nintendo. también, ¿no? Y todos Mm. estos. Vale. Yo no lo sé porque no invierto a nivel particular. Todo mi dinero está en nuestros fondos, por lo que no tengo ni idea de cómo se puede invertir en Nintendo a nivel particular. Pero nosotros el broker que utilizamos en el fondo, que es AKJ, que es un broker institucional y demás, nos exige también comprar un mínimo de 100 acciones, por lo que me da la sensación de que es algo que sucede en todos los brokers. Claro, se está Entonces, cotizando a 400 mucho euros aproximadamente. Pues claro, estamos hablando de que 100 acciones es que son sí, mínimos, sí, posiciones mínimas de 40.000 euros. O sea, es, vamos es, a ponerlo en situación, 40.000, 50.000 euros por posición. es dinero. La alternativa es adquirirla en el mercado OTC, que para el que no lo conozca, el mercado OTC es el mercado over the counter, es el mercado Sí, de las pink seeds, las sí, hojas rosas de la las hojas película del rosas. lobo. Sí, Estuvimos hablando el otro día también con Kim que del sí, tema de microcaps, que son muchas. Pero claro, esto no es ninguna microcap. Es que está no, cotizando ahí y no es, tiene ningún sentido. Cómo Alibaba está cotizando fuera de ahí y Nintendo está dentro. No entiendo. Es algo raro, desconozco por qué sucede, pero cotiza en el mercado OTC. No conlleva ningún problema, más allá de que la regulación en el mercado OTC es bastante más laxa, pero en el caso de Nintendo da igual porque al final la regulación la tiene en Japón y no en Estados Unidos. Entonces se puede comprar en el mercado OTC sin ningún problema. Es cierto que no es tan líquida como en Japón, por eso yo prefiero Japón, pero es bastante más accesible porque en Estados Unidos cotiza, no sé, a 40, 60 dólares o algo así. No lo sé, ¿eh? Me suena. Yo Y sé que en vamos, Europa cotiza a 400 muchos, casi 480 euros aproximadamente, por ahí estará ahora mismo. en Europa no sabía ni que cotizaba, o sea que con eso te lo Sí, digo sí, todo. en Frankfurt cotiza. Pero yo me iría más a Estados Unidos al OTC. Yo creo, me da la sensación de que va a ser más líquido. La liquidez es que es muy baja, tanto en un lado como en otro será muy baja en comparación con irte directamente a Japón, pero son esas restricciones. Sí, no, es que en Japón es difícil. Ya te digo, mínimo un lote de 100 acciones en Japón. A Dicen por nosotros aquí a no. $72 en USA. Dicen por Mm. aquí en el chat. Sí, a ver, yo creo que desde luego del sector de videojuegos, mis favoritas son Nintendo y Take-Two, pero todas las compañías de videojuegos, sin excepción, están carísimas, todas. Es un sector que tiene mucho viento de cola, que los inversores quieren estar y demás, todas menos Nintendo. Entonces, para nosotros, queriendo tener exposición al sector, porque le vemos bastante sentido, pues es que nos parece lógico tenerla a través de Nintendo, que es la más barata. Lo tenéis Es en Icaria Capital como lo Dinámico, vemos. lo tenéis, ¿no? Ahora mismo la posición. Sí, lo tenemos, tenemos un 3,1% más o menos. Si corrige, seguramente pueda convertirse en una de las principales posiciones. Pero bueno, estos precios, aunque ópticamente ya decía que cotiza un PER pues, de chiste para el tipo de compañía que es, creo que es un PER engañoso, porque en las compañías Porque de estamos en pico. videojuegos, sí, y las compañías de videojuegos no son como Constellation Software. Aunque pierdas ciclicidad, sí que son más cíclicas las ventas. Entonces, bueno, es un PER barato, entre comillas. Aún así, considero que está muy barata, ¿eh? Sin ninguna duda del sector, es la empresa más barata de largo. Y también os recomiendo, todos los que estáis viendo esta clase,
que por favor hagáis vuestros deberes. Es decir, aquí estamos solo dando información de cómo hemos ido sacando datos de la empresa, pero que, oye, tenéis que hacer vuestros deberes porque es una tesis bastante compleja, como hemos visto, con muchas partes oscuras y que puede pasar cualquier cosa y que pueden venir, como ha dicho Carlos, catalizadores en contra, todo lo contrario, ¿no? O sea, mazazos continuos porque venimos de un año espectacular en ventas de todo tipo, en comparables y en todo. Por lo tanto, veremos a ver. Pero bueno, si se reduce esa ciclicidad, no, el tema de los márgenes, no sé, porque márgenes operativos ahora mismo estará la empresa, es que no me acuerdo de cuál era el margen operativo aproximadamente. Bueno, un riesgo que no comenté es la escasez de tarjetas gráficas en el mundo en el mundo. Bueno, sí, En general. Cualquier consola está bastante limitada a la hora de conseguir componentes en general, pero sobre todo tarjetas gráficas. Eso podría retrasar la salida de Nintendo Switch. En cuanto a los márgenes, pues fruto de la escala que está adquiriendo, fruto de las ventas digitales, de Nintendo Switch Online, del servicio de suscripciones, fruto de todas estas cosas, pues los márgenes están en máximos. El margen bruto ahora mismo está en el 49%, cuando el máximo anterior estaba en torno a el 43%, creo, si no me equivoco. Y los márgenes operativos ajustados, que yo siempre me ajusto absolutamente todo, ahora mismo están en el 27%. Han volado, han pasado, fíjate, en 2017 estaban en el 6% los márgenes operativos y ahora están en el 27%. Tú eres de ajustar, porque por lo que has dicho, el tema de lo que sería el I+D, de que, por ejemplo, Nintendo mete mucha cantidad en I+D. No sé si tú también lo ajustas en el beneficio operativo y todo ello. No, yo el I+D de Nintendo, como es un gasto recurrente que siempre van a tener como tal, lo incluyo. Lo incluyo en los gastos generales de administración y salarios. Yo sí que me construyo siempre, no solo en Nintendo, en cualquier compañía, mis propias cuentas, que no tienen absolutamente nada que ver con las cuentas que publica Nintendo. O sea, me ha pasado de mandar el modelo a algún amigo conocido y decirme, oye, tienes mal esto. Y yo, no está mal. Es que hay un montón de partidas que yo no incluyo. O sea, cuando digo un montón, estoy hablando de... Estoy haciendo aquí el recuento. Hay 27 partidas que en mi caso no estoy teniendo en cuenta para calcular el beneficio operativo. 27 partidas. A favor y en contra, mayoritariamente a favor. Pues porque considero que no deben de estar en el beneficio operativo. Y esto lo hago en absolutamente todas las compañías, en todas. Sí, segmentas mucho más todos los gastos operativos para poder hacer un ajuste, ¿no? Tuyo propio, decir, Sí. oye, esto no es operativo, o parte de ventas también, de marketing y de todo ello, que a lo mejor harás como porcentajes, ¿no? Sí, a ver, porque en muchos modelos tú puedes ver, por ejemplo, Other Operating Income y te da el dato en pérdidas y ganancias del agregado, es tanto, pero yo lo que siempre hago es ir a la memoria que incluye Other Operating Income. Pues voy a ver y hay una parte de ese Other Operating Income que, por ejemplo, en el caso de Nintendo son 9 partidas, que son gastos o ingresos operativos que meto en mi beneficio operativo y hay otros que no. Entonces yo tengo un beneficio operativo asociado a gastos e ingresos operativos y luego tengo otras partidas que son no ingresos operativos o gastos y ingresos o gastos extraordinarios, que son las 27 partidas que te comentaba. Okay. Entonces esto me deja siempre unas cuentas que no tienen absolutamente nada que ver con las originales, pero que creo que dicen bastante más la verdad de lo que dicen las originales. Por lo que me acuerdo, creo que era, incluso llegó a tener en esta fase de ciclicidad que hubo caídas en las ventas, sobre todo con la Wii U, llegó a tener hasta beneficio operativo negativo la empresa, ¿no? Sí, sí, Durante sí, unos años. sí, sí, sí.
EBITDA incluso. Yéndonos Claro, es incluso que para arriba. Bueno, ese es sí, uno de porque los grandes riesgos de la compañía, de que de repente esto, por eso tienen que tomar partida en que sean los ingresos más recurrentes, porque si no, esto puede ser como, ¿no? Un parque de atracciones, ¿no? Esto es como la montaña rusa, con el sí, beneficio operativo, y eso no es bueno. fíjate que se fue de 560 millones de EBITDA en 2009 a pérdidas en 2012, que se dice pronto. Sí, Pero esto tiene que ver con lo que comentábamos al principio, de que sacaron la consola de más éxito de su historia, que era Wii, y decidieron romper, jugársela, sacaron una consola que no tenía absolutamente nada que ver con la Wii, a pesar de llamarse Wii U, no tenía nada que ver con la Wii, y a la gente no le gustó nada el concepto. De hecho, creo que es la única consola de Nintendo que yo no he tenido. Con eso te digo bastante. Eh, entonces, bueno, pues así, ese ha sido el gran riesgo de que no encajó, no cuajó y, bueno, pues las ventas sufrieron muchísimo. genial. Pues no sé si se nos queda algo por el tintero de la tesis que tú creas que podríamos. Porque yo creo que hemos tratado bastantes temas, ¿eh? O sea, el tema de la ciclicidad, el tema de la segmentación, el tema del negocio, de los riesgos, del moat. Bueno, el moat lo hemos pasado por encima, pero el moat es claramente sus activos intangibles, ¿no? O sea, incluso su Sí, sí. efecto red ahora con el tema que estabas hablando de, de tener ya lo que sería montado, todo lo que serían los dispositivos y el hardware que ya ha sido vendido, y esa base de 100 millones de usuarios, 200, pues acceder a lo que es el software. Eh, Claro, sí, el mode es la marca, son los juegos. No hay duda ahí, porque son muchas décadas detrás. O sea, Mario tiene 35 años, que se dice pronto. Casi los que nosotros. Bueno, yo estoy por ahí ya. Tengo la edad de No, Mario. yo también, yo también. Sí, Es sí, igual de viejo que nací con nosotros, Mario. Mario. Sí, 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 sí. Pues nada, ya dejaremos luego una zona más privada para los alumnos que ahora pregunten cosillas dentro, que están impacientes, que por ahí les veo por el chat de Arder. Nada, muchas gracias por haber estado aquí en el proyecto Pioneros otra vez, pero esta vez con una tesis de inversión que prometimos de Nintendo y que yo creo que ha estado muy bien, porque hemos tratado muchos temas que la mayoría de la gente no se replantea cuando va a invertir una tesis así, e intentando hacer ese análisis cualitativo y esa investigación al estilo Peter Lynch, ¿no? Ese ir un poco más al fondo y desde la base, tú que eres un gran fanático de Nintendo, pues oye, hemos tocado muchísimos temas. No sé si a ti te ha gustado la charla y si Sí, crees que sí. de añadir algo más. No, no, yo creo que, vamos, hemos tocado bastante más de lo habitual. Creo que ha quedado bastante completa. No me he dejado nada en el tintero, yo creo. Pues genial. Pues nada, muchas gracias, Carlos, por haber estado en este proyecto Pioneros otra vez más y a ver si hacemos luego colaboraciones en el futuro, porque a este paso le estamos aportando demasiado valor a la gente. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Ha sido un placer como la otra vez. Un abrazo.